y quiero entonces hablarle a los cubanos, a mi familia que me está escribiendo, asustadísimo todo el mundo, de lo que está pasando en los Estados Unidos. Volvemos a la historia como con el coronavirus igual y como con todo. Y quiero tener un mensaje, unas palabras para las personas que nos ven, especialmente dentro de Cuba, pero en cualquier parte del mundo, porque es algo que es necesario recalcar, remachacar y que se empiece a entender dentro de Cuba, sobre todo en los hogares, dentro de la familia, que mirando la situación crítica que tiene Cuba hoy, por culpa de la pésima administración, de la represión, de la burocracia, de la corrupción del Partido Comunista, de una dictadura de 62 años, empieza muchas familias, muchas personas en Cuba a dialogar, a conversar entre ellos y a establecer una verdad que además es absoluta, es cierto, y es que no hay forma de que aquello mejore si no cambia por completo. O sea, si Cuba no cambia su sistema político, si Cuba no se abre a una democracia, en Cuba no va a haber jamás en la vida ni comida ni libertad. ¿Ok? Ni familia, ni nada. Ahora, ¿qué recursos utiliza la dictadura para retrasar, retardar ese proceso? Yo le voy a decir uno muy importante, nada sutil, no son sutiles en eso, cada vez menos incluso, pero que sí le sigue funcionando y se da cuenta uno de que le sigue funcionando por el susto que provoca en la familia de uno, en tu mamá, tu papá, tus tíos, tus primos. Cuando te empiezan a escribir, tú dices, evidentemente en estas personas está calando, está influyendo la propaganda, y te lo dicen así, bueno, según lo que dijo el noticiero, porque siguen viendo el noticiero, no hay para mucha gente otras referencias, según lo que dijeron aquí, según lo que salió en el Granma. Bueno, la cuestión está en que lo que más conviene para la libertad de Cuba es que en el marco de los cubanos se mantenga el foco puesto sobre lo que pasa en Cuba. La dictadura va a tratar por todos los medios de cambiar el foco. Cuando digo foco me refiero a la atención de la gran mayoría de los cubanos, dentro y fuera de Cuba. No es lo mismo que tengamos todos puesto la atención en la huelga de los pescadores de Holguín, de la que ya algunos no se acuerdan, o en la huelga de los pescadores de la Isla de la Juventud, que la tengamos puesto en los asaltantes del Capitolio en Washington. Entonces, ¿qué va a hacer la dictadura? Tratar de batear la pelota hacia el otro lado rápidamente y de sacarle la mayor lasca hasta que venga ahora entonces la fecha tal, cuando murió Fidel, cuando nació Raúl, cuando Martí, y entonces va saltando de fechas, acontecimientos, ahorita llegan los huracanes, y es una cadena de oportunismo, un año entero de mirar dónde poner el foco, pero que no sea en la grave crisis económica, social y política y de derechos que sufre el cubano de hoy por culpa del Partido Comunista y de la dictadura en Cuba. Entonces, vamos a ver un fragmentico del noticiero, cómo ellos abordan la situación del Capitolio, y luego voy a ilustrar con un ejemplo, no sé si se llama fábula, parábola o lo que sea, el mensaje que les quiero transmitir a todos los cubanos. Vamos a mirar cómo dan la noticia en el noticiero. ¿Qué pasó ayer? Ya no hoy, ayer. Un grupo de manifestantes pro-Trump fueron a la capital a manifestarse. El presidente incluso les dio un discurso. Le repitió otra vez a esa masa embravecida que las elecciones las habían robado y que el proceso fue fraudulento. No hay evidencia de nada de esto. Y ahí acudió a su último recurso, sus bases. Las personas que lo siguen ciegamente, que ven en él a un ídolo. Esos son los que, envalentonados por la retórica divisionista del presidente, han asediado e invadido el Congreso de Estados Unidos. Hubo quien dijo al principio de la administración Trump que esas imágenes que estamos viendo sería el final, un enfrentamiento, guerra, violencia, y otros le dijeron que no, que exageraban, que no sería para tanto. Y es que, ¿qué puede esperarse de un presidente que dijo, cuando estaba en campaña, que él podía matar de un tiro a cualquiera en Manhattan y que ganaría igual? Todavía hoy,
cuando estaban encerrados en sus oficinas los congresistas, cuando los policías aguardaban detrás de una puerta apuntando con armas de fuego. Hubo congresistas republicanos pidiendo auditorías de las elecciones, repitiendo la retórica que llevó a esta violencia. Y es que estos que se manifiestan no se ven solos, no están actuando por entusiasmo individual. Se ven apoyados y protegidos por Trump, Ted Cruz y muchos otros que todavía al calor de esta tragedia pedían repetir conteos y negarle a Biden su lugar después de haber ganado, oiga usted bien, por más de 7 millones de votos. Y les llamo la atención sobre algo. Invadieron el Congreso de Estados Unidos. Entraron, por ejemplo, a la oficina de Nancy Pelosi, la líder demócrata de la Cámara Baja, ahora reelecta como líder. Se enfrentaron a los policías. Hubo muchos armados que incluso fueron arrestados. Pero me pregunto si los invasores hubiesen tenido piel negra, si la reacción de las fuerzas del orden hubiese sido tan laxa o demorada. Para mí es suficiente. Yo le voy a responder a Cristina. Esa misma pregunta se la hace mucha gente en los Estados Unidos. Si los invasores llegan a haber sido de piel negra, ¿cómo hubiera sido la reacción de las autoridades viendo cómo durante tantos meses invasores de piel negra ya no asaltaron un edificio público, propiedad del pueblo de los Estados Unidos, al cual también, no por la fuerza, pero tienen el derecho de entrar, sino propiedad privada? Unos meses donde murieron decenas de personas, murieron decenas de policías, se destruyeron decenas de negocios, ciudades enteras que no se han podido recuperar todavía de los miles de millones de pérdidas, de toda la quemazón y de toda la destrucción. Sí, Cristina, hay mucha gente en los Estados Unidos que se hace la misma pregunta. Si los invasores hubieran sido nuevamente los que ya vienen invadiendo propiedades hace mucho tiempo, ¿cómo hubiera sido la reacción de Nancy Pelosi? Si Nancy Pelosi hubiera agradecido a la policía, como lo ha hecho ahora, o seguiría intentando defund the police. Seguiría entonces Nancy diciendo que la policía es el problema y no la solución. Pero yo no quiero hoy, y de hecho ya ayer yo dije, mira, no voy a seguir con este tema como parte esencial de nuestro mensaje, o sea, la parte norteamericana, porque como ayer yo lo expliqué, yo tengo mi opinión, pero también tengo mi lugar y mis límites. Yo no me siento por encima de todas las cortes de este país. Eliezer Ávila, el muchacho de 35 años, emigrante con permiso para residir en los Estados Unidos, no se siente más capacitado que la Corte Suprema de este país. Yo de verdad que admiro al que tenga un ego que esté por encima de todo eso, personal y partidistamente, no tengo problema. Yo no me siento por encima de todos absolutamente las autoridades de este país. Y hay por supuesto un respeto y hay por supuesto también un compromiso que conlleva mi permiso de residir aquí, que yo debo honrar y respetar. Eso no implica que yo no dé mi opinión, y la estoy dando. Y lo que estoy diciendo precisamente es que ha sido totalmente distinto el tratamiento que le ha dado la prensa, los medios que ocultaron tantos temas, a lo que está pasando ahora. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto de lo que yo quiero expresar hoy. El punto es el siguiente. Cuando llega el día 26 de julio, ¿qué va a decir Cristina Escobar? Me pregunto yo. Cuando llegue el día 26 de julio, que es el día que se conmemora que un grupo de cubanos inconformes con la realidad del país asaltó a mano armada un hospital, la emisora, un cuartel militar, y que a mansalva murieron tantas personas allí. ¿Qué va a decir Cristina cuando llegue el día que se conmemora la noche de las 100 bombas en La Habana? ¿Qué va a decir Cristina cuando se conmemora el día en que
las fuerzas chavistas, los colectivos armados de Hugo Chávez, irrumpieron en la asamblea de mayoría opositora elegida por el pueblo venezolano en Venezuela. ¿Qué va a decir Cristina Escobar cuando se conmemore el día de la caída en la calle, de la muerte de los jóvenes universitarios nicaragüenses baleados en la cabeza y en otras partes del cuerpo por los colectivos armados también y al servicio del otro dictador, socio de los dictadores cubanos, Daniel Ortega? Tienen un doble rasero tan evidente, tan descarado, tan hipócrita, que realmente juzgan de una manera absolutamente distinta a lo que sucede en los Estados Unidos, a la forma en la que procesan, interpretan y proyectan la propia historia de Cuba. El descarado enchufado de Alejandro Cruz puso un meme a su manera, con su pésimo humor, que decía: como están las cosas, yo le aconsejaría al servicio secreto que esconda el maletín nuclear de Trump, que se lo esconda. Y yo le puse: sí, que se lo esconda en el mismo lugar donde guardan los Pampers de Raúl. Porque me recordaba el chiste aquel del Bacán, mi gran amigo el Bacán, que decía: yo puedo decir en Cuba lo que me dé la gana del presidente de los Estados Unidos. Ahora yo le hago una pregunta a Cristina Escobar. ¿Qué criterio te merece, señora Cristina Escobar, el hecho de que la Constitución cubana tenga por escrito, y lo acaba de recordar hace unos días el señor puesto a dedo Díaz-Canel, que si los cubanos o una gran parte de los cubanos decide cambiar el sistema político del país, como se cambia todos los días en democracia, cambiar la ley de las elecciones hacia un sistema político plural, abierto, inclusivo? ¿Qué opinión le merece Cristina Escobar? Que los comunistas autorizan a sus seguidores a usar las armas contra los demás cubanos. ¿Qué pasaría en Cuba si una protesta masiva en cualquier provincia, en La Habana, intentara cambiar algo en Cuba? ¿Cómo van a actuar los comunistas que le están diciendo a sus propios seguidores y hablan del lenguaje inflamatorio de Donald Trump? Trump alienta a sus seguidores. Trump no le ha dicho a sus seguidores que hicieran eso. Puede, por supuesto, no le quito responsabilidad, deducirse que algunas personas se envalentonen en su discurso, se llenen de energía y cometan este tipo de cosas. Una realidad no niega la otra. Pero es que en Cuba, a diario, los medios, la radio, llevan 62 años criminalizando al que piensa diferente y alentando a las turbas cochinas y asquerosas de la dictadura, a los perros chivatones de la dictadura, a dar palo, piedra, cabilla, golpes. Y no me jodas más con que esos fueron errores del inicio de la revolución, igual que la UMAP y otras lindezas. El juicio a Padilla, la persecución de los intelectuales. No, pero es que al inicio de la revolución se cometieron muchos errores. El otro día, en el Parque Central de la ciudad de La Habana, el Parque José Martí, allí se vieron a los mismos perros chivatones alentados, y no solamente alentados, funcionarios del Partido Comunista, porque ahí en el asalto al Capitolio no estaba el gabinete de Donald Trump. Funcionarios del Partido Comunista, como el señor de piel negra y el nasobuco, que después se vio que era el que atendía el sector de la salud por el partido, creo que era de Marianao de la Lisa, cayéndole a golpes, a insultos, a empujones, a periodistas internacionales, a mujeres, a personas que allí pacíficamente ni siquiera llegaron a decir nada. Llegando al parque le fueron arriba. ¿Con qué moral, con qué vergüenza, con qué
perra, cara de tabla, y voy a calmarme porque en este caso fue a lo mejor a propósito, porque si llega a ser el canallita, le iba a hablar con otras palabras. Porque es Cristina, voy a pacificarme un poquito porque siempre me quita fuerza cuando tengo a una mujer delante. Pero ¿con qué moral viene Cristina a denunciar el lenguaje inflamatorio, la incitación al odio y a la violencia del presidente de los Estados Unidos, cuando la revolución cubana no ha hecho otra cosa en 62 años? Incluso hace poquitico, mira, aquí te lo están recordando, Cristina, y no soy yo. Mira, el titular de Cuba Debate, Machete, que son poquitos. ¿Y sabes qué? Ese lenguaje inflamatorio fue el que hizo que un tipo en las tunas cogiera un machete, como lo han hecho tantos en Santiago y en muchas partes de Cuba, y le metiera 16 machetazos a Sirley, delegada de circunscripción, profesora o maestra cubana, electa por los vecinos, y que simplemente por pedir una escuelita que le quedara más cercana a los niños de ese campo, de ese barrio, le empezaron a decir mercenaria, al servicio de la CIA, todas las porquerías y la lindeza que se inventan los comunistas, y terminó con sus manos mutiladas, machetazos en todo el cuerpo, machetazos en el cuello, y vino a salvar su vida y a tener una mejor calidad de terapias y de cosas a los Estados Unidos, porque ni siquiera la atención médica de calidad, después que la despedazaron por órdenes de la seguridad del Estado, pudo tener esa madre cubana en Cuba. ¿Hasta cuándo el pueblo de Cuba se va a dejar meter el dedo? Ya no un dedo, sino 5 dedos al mismo tiempo, con arena en el noticiero. Y yo les quiero decir algo, porque esta ha sido una táctica utilizada. No me puedes decir a mí que los medios en Estados Unidos hacen lo mismo, porque los medios en Estados Unidos se la repampinfla lo que pasa en Cuba. No, porque en Estados Unidos hablan de Cuba. No. En el sur de la Florida, de vez en cuando y cada vez menos, excepto nosotros, porque ni nuestras manifestaciones la van a cubrir, hay medios que se refieren a lo que pasa en Cuba. En el 99% de los Estados Unidos la gente no sabe dónde caramba queda Cuba. Ninguno de los grandes medios, ni medianos, ni regionales de ningún estado en este país habla nada de Cuba, y deberían. Deberían, porque aquí hay 300 años de estabilidad democrática y en Cuba hay 62 años de destrucción dictatorial. Y los americanos no se están mudando para Cuba. Hay más de 2 millones de cubanos viviendo en los Estados Unidos, así que el problema, vamos a ver dónde está. No está la frontera llena de americanos pidiendo irse para Cuba. Habría mucho más razón aquí para hablar de Cuba, y no se habla en la gran parte de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucede? Aquí en Estados Unidos se habla 90% de los Estados Unidos. Aquí no se dan noticias de Europa. Aquí no se dan noticias de Sudamérica. Aquí hay suficiente noticia, suficiente vida política y suficiente intención de transformar, de mejorar, de revisar lo que sucede en los Estados Unidos, que no hay espacio para andar hablando de todas partes del mundo. Ahora en Cuba, y yo les quiero recordar un dato que me recordó hoy un amigo que me está prestando un servicio, por cierto, excelente. Un día lo vamos a recomendar aquí, tengo que preguntarle a él. Un señor handyman, eso que hacen todo en la casa, que de verdad es un señor muy serio y que me ha gustado mucho trabajar con él. Y me recordó algo, que cuando la zafra del 70, cuando el fracaso de la zafra del 70, cuando ya Fidel vio que ni picando la hierba fina, ni el marabú de Cuba iba a llegar a los 10 millones de toneladas, casualmente un barco pesquero cubano cruzó no sé qué millas y se metió en las aguas
de los Estados Unidos, cerca de por allá de los Cayos y esas cosas. Los guardacostas americanos lo cogieron para investigar, para ver de qué se trataba, para cumplir un protocolo. Y en medio del fracaso de los 10 millones, en el que el país entero había invertido toda su fuerza y sus energías, bueno, Fidel mandó al país entero para el malecón. ¡Devuelvan a los pescadores! La bulla, la guapería, el estercolero, la machonguería, la rutinería política de siempre, de todos los dictadores y de todos los caudillos. Y cambió el tema. Ya no se hablaba de que no se llegaron a los 10 millones. Ya el enemigo capturó un pequeño barco pesquero cubano. Mire usted ahora qué paradójica es la vida. Que precisamente esos mismos pescadores y los barcos pesqueros de Cuba en varios puntos del país están en huelga. Y han manifestado su total y absoluta disposición a no salir más al mar si no hay una claridad y no atienden las demandas que ellos tienen, salariales, de condiciones de trabajo, de medios, de las cosas que llevan 62 años sin decir. Han decidido salir adelante y decir: no me voy a dejar ultrajar más. Estos son mis derechos y no pesco más. Pues mire usted, cuando acaban de ocurrir, fíjate, la estamos contando aquí. Mira, se triplicaron las protestas públicas en Cuba en el último trimestre. Solo en La Habana, huelga de pescadores, se niegan a salir al mar. Bueno, aquí tengo una lista, que no la voy a leer completa. La producción me ha puesto una lista enorme de todo lo que está pasando ahora en Cuba en temas de protesta. Hemos visto madres protestando porque no pueden mandar a los hijos a la escuela, porque no pueden comprar los zapatos. Hemos visto jóvenes con carteles en la calle pidiendo fin de la represión. Hemos visto frente al Ministerio de Cultura jóvenes reclamando, inspirados por el ejemplo súper valiente de todo el movimiento San Isidro. Hemos visto cubanos dentro y fuera de Cuba empezar a levantar su voz. Hemos visto barrios que le han quitado la posibilidad a la seguridad de Estado de hacerle un acto de repudio a un muchacho, que le han quitado gente a la policía. En medio de todo eso, que no le molesta a Cristina para nada, que no hay un titular, que no hay una noticia, por supuesto, para reconocer o darle la razón a ningún cubano que protesta. Lo único que hay es la sección esta del canallita y sus cómplices para tirarle a todo el cubano que proteste a favor de Raúl Castro y a favor de Díaz-Canel. O sea, imagínense que en los Estados Unidos todo el mundo ahora estuviera a favor de Trump. Todos los periodistas, todos los medios, y estuvieran en contra de todos los ciudadanos que tienen cosas que protestar y cosas que decir en este país, como en todos los países. Bueno, eso pasa en Cuba. Ningún periodista en Cuba, ningún medio, ningún noticiero está a favor ni de los pescadores, ni de las madres que no tienen para comprar los zapatos, ni de los ancianos que no pueden comprar el almuerzo mierdero que le vienen dando para que por lo menos sigan sufriendo la vida, ni de los trabajadores que no le alcanza ahora ni para pagar la corriente. Ningún periodista y ningún medio está a favor de eso. Ellos están preocupados, anonadados, con las nalgas en la piscina. Anonadados están ellos con las personas que entraron al Capitolio en Washington. Entonces, claro, visto esto en la televisión nacional, empiezan a llegar los mensajes en WhatsApp. Niño, todo está bien. Niño, ¿cómo están ustedes? La cosa está mala para allá. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo, enséñame el Granma. A ver. Mira. No pensemos que porque pasaron el miércoles 6 y el jueves 7 de enero, el culebrón de la administración estadounidense de Donald Trump ya concluyó. Ahora el tema es echarlo de la Casa Blanca. Miren por qué está preocupado un país que lleva 62 años sin echar a nadie de la raspadura.
Mira, asalto al Capitolio. La democracia en Estados Unidos de nuevo en entredicho. Bueno, mire usted, la democracia ha estado en entredicho últimamente. Mira, bloquean las cuentas de Trump. Ya. Bueno, es que la democracia siempre está en entredicho. La democracia siempre está en entredicho en el sentido de que los pueblos libres, los pueblos que pueden elegir a sus dirigentes cada 4 años, como lo ha hecho el pueblo americano, con sus matices, con sus luces, con su sombra, con sus quejas, con lo que sea, la gente fue a votar y el que estaba de presidente ya no va a estar más. Claro que los seguidores del presidente tienen sus legítimos reclamos que hacer, pero lo cierto es que el presidente va a ser el otro. Cambió la cosa. Ese es un regalo de los padres fundadores a esta nación, que lo vienen disfrutando hace 300 años y por eso han llegado a ser económica, intelectual, educacionalmente, a nivel de todos los renglones que usted pueda medir, la primera potencia del mundo. Ahora, Cuba, lo que le iba a decir, la democracia siempre está en entredicho. En Francia, ustedes vieron las protestas que hubo hace poco en Francia, con los casacas amarillos estos, y el tema de los sindicatos y el tema de las cosas. En Finlandia, en Suecia, en muchos lugares democráticos del mundo, en Colombia, en Perú, las protestas son parte orgánica de las democracias, porque hay un grupo de personas que se indigna por una razón determinada y en vez de meterse la lengua en el culo, perdón, como diría Rafael Serrano, en el ano, como se hace en Cuba, que la gente te lo dice, no queremos esto, pero ¿qué vamos a hacer? En vez de decir, ¿qué vamos a hacer? Nah, esto no lo cambia nadie, muchacho, esto, aquí tú dices cualquier cosa y te marcan, y yo no me quiero marcar. Pueblo cubano, amado mío que me escuchas, lo que pasa en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Colombia, en Perú, en Costa Rica, que usted ve las protestas, que a veces, desgraciadamente, le dan un golpe a alguien, se zafa un tiro, le dan al otro y ocurren cosas. Mira, mataron un cubano en Pinar del Río a golpe, un policía. En todos los países pasan cosas. En el resto del mundo se dice, se publica, está el helicóptero arriba y lo está moviendo todo el mundo en tiempo real. Y por eso a usted le parece que el mundo se está acabando y que Cuba está genial. En Cuba te matan, te apuñalan, te machetean, te destimbalan de todas las maneras, te matan por negligencia en el hospital y no se entera nadie. Ha salido Cristina a hablar del muchacho muerto en Pinar del Río. Ha salido Cristina a hablar de alguien que han matado en Cuba. No sale. Del niño que apareció muerto, del otro. No. De la embarazada que murió con el niño. No. Entonces lo que pasa, cubano que me escuchas, es que el mundo libre, cuando tiene un problema, cuando un grupo grande o pequeño de personas cree que tiene la razón, la defiende y sale y protesta. Y a veces las protestas se pasan de nivel. Y así se ha vivido en democracia por muchas décadas, en muchos países de los cuales nos encantaría vivir a los cubanos. A los cubanos les encanta Italia. Vaya a ver una protesta de los universitarios en Italia para que tú veas qué cosa. Queman cosas, botan la basura, rompen cristales. ¿Y cómo es Italia? Un país hermoso. No hay protestas más asustantes que las que vimos en Francia en los últimos meses. ¿Y cómo es Francia? ¿A cuánto está el kilo de tripa en Francia? ¿Cómo? ¿Hay leche o no hay leche en Francia? ¿Hay carne o no hay carne en Francia? ¿Hay lechuga y ensalada y libertad y internet y elecciones? Sí, de todo hay. Y hay protestas. Y protestas duras. Y golpean y le tiran piedra a los policías porque la gente se siente libre, porque la gente se siente empoderada, como había durante toda la República de Cuba, protestas y salían los estudiantes de la universidad y bajaban la escalinata y son aquellos años gloriosos
que honran la historia del alma mater y de toda esa escalinata, la Universidad de La Habana, que a partir del 1 de enero del 59 dejó de ser un hervidero de ideas, dejó de ser un lugar donde se pensaba una Cuba mejor y se convirtió en un corral de ovejos, esa y todas las universidades de Cuba. Por eso es que usted no ve protestas en Cuba, por eso es que le parece un país estable, tan estable que no pasa nada, tan estable que se está muriendo de hambre el país, porque no suceden los cambios. ¿Y por qué no suceden los cambios? Porque nadie los exige. ¿Y por qué nadie los exige? Porque no existen las protestas. ¿Ustedes se imaginan que todo el que estuviera inconforme en Cuba saliera para la calle a protestar? Ya hubiera pan de diferentes tipos, ya hubiera carne, ya hubiera leche, ya hubiera pescado, ya hubiera yogur, ya hubiera ropa y zapatos, pero como en Cuba no pasa nada, en Cuba lo único que pasa es que dan las noticias de lo que pasa en los Estados Unidos, dan las noticias de lo que pasa en todos lados y usted se sigue dejando manipular y usted sigue mirando el noticiero horrorizado. Mira qué bien estamos aquí en una cueva con taparrabos, pero estamos mirando las protestas que pasan en el mundo porque el noticiero no te pone los avances del mundo. Tú te montas en un tren de alta velocidad de Washington y una bala y terminas a 10.000 millas de ahí en cuestión de nada, pero nadie te puso la inauguración de ese tren en el noticiero. Tú viajas a todos estos países y tú ves, si sales de Cuba por primera vez, te parece que viajaste al futuro 1000 años. ¿Cuándo pasaron todas esas cosas? ¿Cuándo se construyó todo eso? Todo ese bienestar y toda esa riqueza. No se sabe, Cuba no se enteró. Cuba se entera cuando matan a alguien, que es la noticia que se ponen. Y hacia adentro de Cuba es al revés. En estos países la noticia es todo lo malo. Nadie te dice, llegó el pan a Jayalía. Eso no es noticia. Porque en Jayalía ha habido pan toda la vida. Y ha habido todo toda la vida. Ah, en Cuba la noticia es lo bueno. Lo bueno mediocre, lo bueno tonto. Se producen 10 kilogramos de clarias en la procesadora de la cooperativa 25 de septiembre que van a ser repartidos al pueblo. Aquí tú puedes comprar todo el pescado que te da la gana y no es noticia en ningún lado. Ah, pero cuando en Cuba se desgracia la industria azucarera, se desgracia la agricultura, se desgracia el turismo, se desgracia todo, se desbarata el país, no te enteras, porque a Cristina Escobar eso no le interesa. Entonces yo, para cerrar esta parte, a ver si usted me entiende mejor, te voy a contar una analogía, y no son de Lola, son mías, para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Es como usted ver un polaquito, un polqui, además podrido, que no arranca, que no camina, que está ponchado, que está tirado ahí con la hierba, así. Un esqueleto de lo que fue un polqui. Un carro que, bueno, el que lo que ha tenido es un polqui dice, no, los polquis no son malos, el polqui es una mierda. Ese polqui, y entonces pasa en una rastra un Rolls Royce chocado. Chocaron el Rolls Royce por adelante, la abollaron un foco. Y entonces el polqui se empieza a reír del Rolls Royce. ¿Ves lo que te digo? Y así tú quieres un Rolls Royce. Esa es la democracia que quieren para los cubanos. ¿Ves lo que te digo? Mira, el polqui nosotros nos choca. Pero si el polqui no camina. El polqui no camina. El polqui está podrido hace 1000 años ahí. El polqui está descontinuado completamente, que jamás en la vida ha visto una carretera. Claro que el carro que está caminando, que está en los expressways, que está avanzando, que tiene todos los sistemas de seguridad del mundo, también choca. Los carros buenos también chocan. En la carretera hay carros de todas las marcas. Choca el Moscovi, que no sirve para nada, y chocan los Ferrari y chocan los Rolls Royce. Y que un Moscovi mire un Rolls Royce por encima del hombro porque está chocado por aquí, por un costadito,
no quiere decir en ningún sentido ni que el Polk y el Moscovy son mejor que el Rolls Royce. Jamás en la vida. No tienen nada que ver. Es una mierda de carro que no pasaría ninguna inspección en ningún lugar del mundo, que están prohibidos en la mayoría de los mercados de carros decentes del mundo, como es el tema del Jelly chino. El Jelly chino es el campeón mundial. No se lleven por mí. Cubanos, que ya ustedes tienen internet y bastante que les recargamos nosotros el internet. Busquen el Jelly chino en las pruebas de seguridad y de calidad. Es el último lugar en el mundo. No pasa las inspecciones ni del país africano que no tenga inspecciones. Eso es una latica de cerveza. Es una muerte segura. Señor mío que me escucha, un Rolls Royce chocado es 300,000 veces más caro que un Jelly nuevo. Y 1.000 millones de veces más caro que un Polky podrido. La dictadura cubana es un Polky podrido. Sin goma, sin motor, sin arranque, sin abugía, sin nada. Es óxido. La democracia norteamericana es un Rolls Royce. Sólida, estable, lleva la más larga del mundo. Cientos de años. Con prosperidad, con abundancia, con de todo en todas las esquinas. Un país donde se muda gente del mundo entero y los americanos no se van a vivir para ningún lado. Y aunque tenga protestas, aunque haya gente que piense que le robaron la elección, aunque haya las inestabilidades propias del perfeccionamiento de las democracias, porque las democracias cambian. En la democracia americana hace 60 años los negros no se podían montar en las guaguas en la parte delante. Pasaron cosas y hubo enfrentamientos sociales y hubo protestas grandísimas. Y hoy la democracia americana es mucho mejor que hace 60 años. Porque los cambios sociales también son impulsados por la gente en la calle. Y eso deja determinadas fotografías que pueden darte la impresión que se está acabando el mundo, pero no es así. No es así. Y en general, aunque usted tenga incluso un año malo, 2, 3, 4 y una crisis, cuando usted lo mira a lo largo de décadas, el hilo de desarrollo de los países democráticos ha sido inevitablemente ascendente. En calidad democrática, en derecho, en PIB, en productividad, en todas las cosas. Estados Unidos nunca ha sido, a la larga, un país peor. Jamás lo ha sido. Cuba lo ha sido. Por culpa de la dictadura, Cuba es un país peor cada año. Los Estados Unidos no es un país peor. Alemania no es un país peor. Francia no es un país peor. España no es un país peor. Y en todos los países se protesta. Y en todos los países a veces ha pasado que en una protesta hay un muerto. En Cuba los muertos se mueren sin protestar. En Cuba hay muertos todos los días, cruzando el estrecho de la Florida para poder comer, saliendo de Cuba por el mar, por la selva, por todos lados para poder vivir, para poder trabajar, para poder tener sus hijos, para poder ganar un salario. Los cubanos mueren a diario. Y no sale Cristina, ni el Canallita, ni el Lazarito a analizar por qué hay un padre cubano con una niña de 3 años en los brazos muerto ahogado en el río del Darién. Explícamelo a ver. ¿De quién es culpa? ¿De quién es culpa? Es una hijeputez lo que hacen los medios cubanos con el pueblo cubano. Y claro que a uno le asombra cómo lo llama la familia. Muchacho, pero todo está bien, cuídate. Mira qué tal, señor. Esos señores que entraron allí al Capitolio en Washington, coge el mapa. En vez de ver tanto que si el gol de fulano, que si no sé quién, vea una porno menos. Que yo las veía también. Yo cuando estaba en Cuba me mandaban un videito por el celular.
Me volvía loco con aquello. Vea una menos y coge el mapa del mundo. El mapa del mundo. Y mírelo y vea a qué distancia está Florida de Washington. Y a qué distancia está Washington de todo el resto de los Estados Unidos. Y en el propio Washington, a una cuadra de donde fue la protesta y entraron esa gente al Capitolio, rompieron una ventana, bim bam, bim bam. A una cuadra, cuando se levantó la vecina por la mañana, tuvo ante su mirada un país desarrollado de primer mundo. Y en Washington no ha faltado el pan. Y en Washington un trabajador puede comer lo que le da la gana. Y en Washington hoy, día después de que ayer asaltaron el Capitolio, en Washington hay libertad de expresión. En Washington todos los periódicos y todos los medios están abiertos. En Washington no hay presos políticos. En Washington todas las millones de compañías allí radicadas y en todos los estados y en toda la Florida están hoy haciendo su trabajo, ganando dinero, para entonces a final de mes poder sostener al país estable, al país que no pasa nada, al país con la mejor educación del mundo, al país con la mejor seguridad del mundo, que no tiene ni para comer, ni para hablar por teléfono, ni para conectarse a internet, ni para comprarse un par de zapatos, ni para que un viejo, después de una vida entera de trabajo, pueda llevarse un plato de algo digno a la boca. ¿Hasta cuándo el descaro? Se los digo así con todas las letras a los periodistas cubanos. No coman más mierda con Estados Unidos y con el mundo. No sigan el ejemplo del come mierda mayor Fidel Castro, que se metió 60 años pendiente al mundo, hablando del mundo, y que en África y los pueblos oprimidos del mundo no hay pueblo más oprimido que el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba es el pueblo más oprimido del mundo. Si usted se quiere solidarizar con los oprimidos del mundo, solidarícese con los tuneros, con los puertopadrenses, con los habaneros, con los pinareños, que son los más oprimidos del planeta. Señor mío. Yo siendo, de verdad, bueno, yo en Cuba en los últimos años que viví, ni encendí el televisor. No vea esa mierda. Use la recarguita que le ponen y tal, e infórmese por usted mismo. Analice, calcule, vea los hechos, saque sus propias conclusiones. Lo están manipulando, lo están engañando, están acabando con su psicología, están acabando con su conciencia, lo están convirtiendo en un estúpido. Familia, primo, hermano, vecino. Hombres y mujeres amados para mí, queridos en Cuba, los están estupidizando con cada noticiero. Con cada noticiero. Usted se levanta por la mañana un poquito más estúpido. No es porque yo sea un genio. Si yo estoy sometido a lo mismo que está usted, a lo mejor pensar exactamente igual. Aunque parece que no, porque rompí con eso siendo prácticamente un adolescente. 18 añitos acabado de cumplir. No puede ser que usted tenga 50, 60, 70 años y siga creyendo las mismas mentiras, siga creyendo la misma estupidez. Ya usted tiene pelito en las orejas. Ahorita ya en Cuba yo recuerdo que cuando usted le iban a llamar la atención por falta de madurez, le decían, oiga, que ya usted tiene pelito ahí abajo, ¿verdad? Bueno, al cubano se le caen los pelos, se le caen ya, y sigue sin madurar, y sigue sin entender, y sigue perdido, y sigue en las nubes. Es una cosa del otro mundo. Va a haber que cambiar la frase y decir, no, ya tú tienes pelito. No, ya a ti se te cayeron los pelitos, se te cayeron los dientes, y sigue en la misma bobería. Oye, ¿tú viste lo del noticiero? ¿Tú viste? Aquello está malo. Ese Trump ha puesto aquello malo, y tú con un filetón de miñón así sentado aquí con una cerveza viendo el pantalla plana así completo ahí así. Sí, pésimo. En candela. Está esto. Le ronca los melones, mi gente. Le ronca los melones. Vamos a una pausa y vamos con Darwin, que nos va a contar cosas interesantes para no
seguirme encabronando con Cristina, la bella. Sí, bueno, mira, es un buen dúo. El otro sería la bestia. El canal. Ella es bonita. Cristina, ¿por qué tú crees que está ahí? Ellos necesitan rostros que te atraigan de alguna manera, que te den credibilidad. Lazarito igual. La historia está en renovar, porque tú pones a Machado Ventura ahí y el vómito no te deja escuchar. Entonces te ponen unas caritas fresquecitas, unos tipos que están hablando la misma mierda que habla Machado Ventura y Esteban Lazo, pero con otro no sé qué, tú sabes. Está bueno ya, mi hermano. Está bueno ya.